Buenas tardes a todos y gracias Nuria y Javi por este webinar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy de liderazgo, pero de una manera un tanto diferente. Vamos a hablar de ese liderazgo interior. Y tal y como conocéis, hay 4 aspectos fundamentales que vamos a tratar. ¿Qué es? ¿Qué significa realmente liderar? ¿Hacia dónde se orienta en el nuevo paradigma de esos líderes? Y algo que va siempre unido, liderazgo y excelencia, para terminar con las características de un líder. ¿De dónde parte este webinar? Parte de una idea muy simple. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un impacto. Cuando decimos que sí y realmente queremos decir que no, cuando decimos que no, pero realmente queremos decir que sí a algo, o cuando no hacemos algo y realmente queremos hacerlo, todo eso va dejando en nosotros una serie de impactos, vamos a decirlo así. Al final todo eso nos va configurando una especie de cárcel en la que todos nos vamos metiendo y ahí es donde está ese liderazgo interior. Es decir, la mayor esclavitud es no ser uno mismo y cada vez que hacemos algo diferente a lo que realmente queremos hacer, que es la verdad de nuestro corazón, es cuando realmente no estamos liderando nuestra vida. Con lo cual, y este es el siguiente paso, os voy a contar de dónde partió la idea inicial. Y para eso voy a ir a una fábula que probablemente conozcáis, que es la fábula de Ícaro. Ícaro y Dédalo estaban presos en la isla de Creta. Y Dédalo construyó unas alas para volver a su amada Grecia. Las alas las construyó con la cera de las abejas y con las plumas de las aves que encontraba en la playa. Dédalo aprendió a volar y construyó otras alas para su hijo Ícaro. Antes de emprender el vuelo, como probablemente ya sepáis de esta historia, Dédalo le dijo a Ícaro: no vueles demasiado alto, puesto que si vuelas demasiado alto, el sol derretirá tus alas y caerás al mar. Y así comenzaron el viaje de regreso. Ícaro se sentía tan a gusto que comenzó a volar, a subir, y en un momento no se dio cuenta que estaba demasiado cerca del sol, el cual derritió sus alas, cayendo delante de la mirada de su padre Dédalo al mar y muriendo. De ahí se ha creado, dentro de este inconsciente colectivo, eso de no sueñes, no vayas demasiado alto, porque al final te vas a caer, te vas a dar un gran golpe. Y eso está un poco dentro del subconsciente. Pero la historia dice que Dédalo le dio a Ícaro una segunda regla, una regla que básicamente se ha olvidado. Y esa regla es que si vuelas demasiado bajo, el agua del mar mojará tus alas y te impedirá volar. Y se ha olvidado en muchos casos eso que ha dado fuente quizá a la que sea hoy la mayor de las plagas que existe, que es la mediocridad, puesto que podemos llegar muy alto, pero tenemos miedo. Y a cambio nadie nos ha dicho que volar bajo también va a ir impactando poco a poco en nuestra vida. Y eso al final va a impedir que mostremos toda nuestra grandeza. Porque en el fondo liderar no es otra cosa que mostrar esa grandeza. ¿Qué es un líder interior? Porque, bueno, si os pregunto qué es un líder, seguro que cada uno de vosotros tenéis una respuesta diferente. Mucha gente me habla de fama, títulos, poder, dinero. Otras personas me hablan de cargos en organizaciones. Pero en el fondo, liderar nuestra vida no tiene mucho que ver con todo esto. Voy a hacer un pequeño ejercicio con el cual os pido que me acompañéis. Si por favor podéis extender vuestro brazo y os pido que señaléis hacia vuestra derecha, hacia vuestra izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia vosotros. Normalmente todo el mundo lo que hace es posicionar su mano hacia su corazón, porque lo que realmente nos posiciona es nuestro corazón. Y desde ahí es donde viene esta definición de liderazgo. Un líder es alguien coherente con su corazón, es decir, pensamiento, palabra y acción alineado con lo que siente. Nunca he visto a nadie en mis seminarios sacar su tarjeta de empresa o sacar las llaves de su coche o su teléfono móvil para decirme yo soy esto. Y sin embargo, normalmente categorizamos a las personas en base a cuáles son sus puestos, a cuál es su posición económica. Liderar
la vida de uno no tiene mucho que ver con todo esto. De hecho, en el fondo no tiene nada que ver. Sigue siendo ese ser coherente con nuestro corazón, con lo que realmente sentimos. Todos, sin excepción, tenemos dones y talentos para liderar. Y eso, curiosamente, nos hace extraordinarios y al mismo tiempo ordinarios, puesto que todos tenemos esos dones. ¿Qué ocurre? Un líder es alguien que al menos ha tomado una decisión difícil, que es la de seguir lo que realmente sentía. Bueno, ¿cuál es el paradigma de estos nuevos líderes? De estos líderes que lo que hacen es seguir su verdad interior. Pues el paradigma se resume muy básicamente en estas dos palabras, el ser frente al hacer. Y para ilustrar muy bien el concepto, tenéis aquí a ambos lados uno y otro. En el primero de los casos, habitualmente esto es lo que se nos ha enseñado. Hacer, tener, ser. Haz cosas en la vida para tener dinero, para tener una reputación, para tener un empleo y finalmente llegarás a ser lo que tú consideres que tienes que ser. Siempre es primero hacer para llegar a un resultado. Este paradigma del que estoy hablando es muy diferente. Es primero ser, es decir, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Quieres ser generoso? ¿Quieres ser magnánimo? ¿Quieres ser alguien inspirador? ¿Quieres ser alguien entusiasta? Desde ahí harás aquello que realmente esté conectado con eso que sientes y desde ahí tendrás unos resultados determinados. Esa es la gran diferencia entre ambos. Desde aquí, ese hacer, por ejemplo, es el esfuerzo. Perseguir, perseguir, perseguir objetivos que nunca se acaban. Es un poco como la rueda del hámster. Al final nunca salimos de ahí. Desde este paradigma es fluir. Las cosas van apareciendo, llegando, saliendo de nuestra vida sin esfuerzo. En este paradigma es un paradigma de análisis, constantemente pensando qué va a ocurrir, cómo hago, cómo debo actuar. En este paradigma de los nuevos líderes, la clave está en sentir. ¿Qué es lo que sientes en cada instante? Y desde ese qué es lo que sientes, actúas. El paradigma antiguo habla mucho de control, tener todo bajo control, que normalmente siempre está muy asociado a algún miedo. En este paradigma es como la vida misma, la incertidumbre. Lo único cierto es esa incertidumbre, el cambio constante, con lo cual la clave de los nuevos líderes es su capacidad de adaptarse a los cambios que llegan y que cada vez son más rápidos. Aquí hablamos de la imposición de las ideas, mientras que aquí hablamos de la democracia de las ideas, es decir, la mejor idea en cada momento es la idea que se pone en marcha. El mando frente al liderazgo, creo que esto tiene poca explicación, pero sí que hay uno que me gusta explicar y es esto, la omertà. ¿Qué es la omertà? Bueno, la mafia siciliana tiene la ley del silencio, es decir, nadie habla de lo que hacen los demás. Y si lo habla es un poco eso de yo no hablo de ti para que tú no hables de mí. ¿Cuántas organizaciones ocurre eso? Y al final un poco se tapa todo lo que ocurre allí dentro, lo cual al final no permite esa expansión, que las cosas, digamos, salgan y se mejoren. En este paradigma, la clave está en la aceptación del conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto entendido de una manera sana es muy expansivo, permite que salga todo para poder desde ahí mejorarlo. Como luego veremos, puesto que, insisto, estamos uniendo liderazgo y excelencia. Lo siguiente son las expectativas. Indefectiblemente, cuando hay expectativas va a haber frustración. Cuando espero algo y no lo consigo, que será en ocasiones, no digo siempre, pero siempre habrá algún momento donde no lo consigamos, lo que va a ocurrir es que nos frustremos. Desde este paradigma es poner la intención en conseguir algo. Cuando lo consigo es perfecto, cuando no lo consigo también. Es el no apegarse a los resultados finales. Y por último, en el antiguo paradigma había mucho miedo a errar.
En este nuevo paradigma sabemos que todo error nos da experiencia y toda experiencia nos hace crecer. Por lo tanto, este ser, hacer, tener es el paradigma de los nuevos líderes. Ante todo, va porque además, y de aquí el líder interior, todo este ser parte desde dentro de cada uno de nosotros, no está condicionado por el exterior. Y cuando realmente conectamos con nuestra verdad, con nuestro corazón, es desde ahí donde lideramos nuestra vida, que realmente es lo más importante, y podemos ayudar a otros a que lideren la suya. Bueno, como os comentaba al principio, liderazgo y excelencia van unidos en este paradigma. Liderazgo, que es seguir la verdad de tu corazón, y la excelencia, que desde mi definición no es otra cosa que hacer lo ordinario de manera extraordinaria cuando nadie te está mirando. Permíteme repetirlo. Hacer lo ordinario de manera extraordinaria cuando nadie te está mirando. No se trata de hacer grandes cosas, no se trata de siempre grandes inventos, sino ese pequeño detalle, ese día a día, poder llevarlo de una manera que haga que todo sea extraordinario. Y cuidado, no se es líder a tiempo parcial y no se es excelente a tiempo parcial. Por lo tanto, la clave, porque cuando nos están mirando es fácil. Al final, cuando hay público, todos tratamos de dar la mejor cara. Lo bonito es que cuando además no tenemos ese público, cuando nadie nos está mirando, nos comportemos exactamente de la misma manera. Eso es lo que hace que el líder realmente sea tan atractivo y la gente quiera seguirlo. Por lo tanto, esa excelencia se produce paso a paso. Y una de las cosas con las que he trabajado en mi vida es con el tema del Kaizen. ¿Qué significa el Kaizen del liderazgo? Bueno, pues el Kaizen no es otra cosa que la mejora continua. Y permíteme explicarte con un ejemplo muy gráfico qué es la mejora continua. Sería el equivalente al cepillado diario, a nuestra higiene bucal o al ir al odontólogo una vez al año. Podemos ir al odontólogo una vez al año y es fantástico, nos hará esa revisión, esa puesta a punto, pero si en el día a día no tenemos una correcta higiene bucal, al final vamos a tener problemas. Por supuesto, ir una vez al año al odontólogo está muy bien, pero lo que hacemos cada día a día es lo que va a lograr que en esa visita no tengamos ningún grave problema. El Kaizen es lo mismo, es cada acción, y aunque de vez en cuando tengamos esa visita del odontólogo, un curso, la lectura de un libro, algo que sea realmente inspirador, realmente es en esos pequeños detalles, en ese poco a poco, donde vamos a ir viendo esa mejora. Por lo tanto, Kaizen, que es una filosofía muy japonesa, muy implantada además en los años 80 dentro del mundo industrial, llevada al liderazgo, se trata de cada pequeña acción de mejora, sostenida en el tiempo, nos va a dar un enorme incremento en todo lo que es nuestra capacidad de liderar nuestra vida. Y al final os voy a lanzar un reto bastante potente en este sentido. Bueno, ¿cuáles son estas características del Kaizen? 7 son las que tenemos para un líder. El primero es, para crecer, abre tu mente. Y me gustaría mostrarlo con una anécdota, una historia real, que fue el récord de la milla. A mediados del siglo XX había estudiosos que pensaban que si un hombre corría una milla, 1.609 metros, en menos de 4 minutos, llegaría a morir por alguna afección coronaria. Sin embargo, Roger Bannister no lo creía y logró correr la milla en 1:59:04. Además de que logró echar por tierra todo esto que los expertos decían, se produjo un efecto inesperado. Y es que tan solo un mes después, un otro atleta logró bajar su récord y posteriormente 20 personas más en el año. Es decir, cuando alguien cambió la manera de pensar y lo mostró, a partir de ahí el resto
pudo hacer lo que nunca se había hecho. Por lo tanto, primer punto de mejora es que si quieres crecer más allá de donde estás, tienes que cuestionarte qué es lo que realmente piensas, si aquello que has dado como cierto es realmente cierto o no. Tip, que es muy práctico. Mira si hay alguien que está haciendo lo que tú crees que es imposible. Si lo está haciendo, es que es posible. El segundo de los puntos, y es bastante interesante, es que en lo no importante está lo importante. Habitualmente pensamos que los grandes eventos, los grandes momentos, las grandes decisiones son las que van a hacer avanzar nuestro liderazgo, la manera en la que gestionamos nuestra vida. Y es justamente al contrario. En esas pequeñas decisiones, en eso que parece no importante, es donde realmente se refleja nuestro liderazgo. Por ejemplo, dar una conferencia en público es un evento que podemos preparar muy en detalle, pero lo haremos con mucha facilidad y muy bien si cada día prestamos mucha atención a ese mail que respondemos, a esa manera en la que contestamos al teléfono, si cada cosa, cada pequeña cosa que hacemos, la hacemos de manera excelente, cuando tengamos que hacer algo grande, a uno de estos eventos que tenemos todos en nuestra vida, será de una manera fácil y fluida. Por lo tanto, siempre es prestar atención a esos detalles que consideramos que no son importantes. El tercero de los puntos es sabiduría, no conocimiento. Y ahí os voy a hacer una pequeña distinción. El conocimiento hoy en día está al alcance de todos. Internet nos ha puesto todo el conocimiento de la humanidad a unos clics. Por lo tanto, el problema, que en otros tiempos era llegar a ese conocimiento, hoy ya no es así. El problema que hay hoy en día es, con esa gran base de conocimiento, cómo lo trasladamos a nuestra vida. Porque la sabiduría no es otra cosa que el conocimiento llevado a la experiencia. Hay personas que me dicen, yo leo un libro cada semana y está fantástico, conocimiento en unas cantidades descomunales, pero mi pregunta siempre es la misma. ¿Y de esos libros que lees, qué te llevas a tu día a día que cambie lo que hacías anteriormente? Aunque solo sea una cosa, eso va a convertirte en alguien más sabio que antes. Si solamente es lectura, que es fantástico, no va a lograr esos cambios. Es como el que lee 100 libros sobre cómo tener unas abdominales perfectas, pero después no va a ejercitarse en el gimnasio. Con lo cual, lo importante de la sabiduría del líder es qué es lo que lleva a la práctica. El cuarto de los puntos del Kaizen, del líder, es en tiempos difíciles, reglas simples. Lo complejo no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque siempre el líder tiene que transmitir a todos los demás su visión. Si es complejo, el resto no lo va a poder entender. Y si no lo pueden entender, no se va a poder seguir. Por lo tanto, lo primero es tener todo esa regla que es bastante conocida, que es la regla KISS. Keep it simple and stupid. Manténlo sencillo y estúpido. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo pueda entender. Y además, cuando las cosas son muy simples, y este es otro tip muy práctico, es que el líder tiene muy claro de lo que está hablando. La claridad siempre atrae claridad. Y cuando algo está muy claro, todo el mundo le resulta muy fácil verlo y poder decidir si seguir o no esa línea. El siguiente de estas características del Kaizen es que el disfraz de la oportunidad se llama problema. Los líderes siempre ven oportunidades, mientras que las víctimas siempre ven excusas. Excusas para no hacer algo, excusas para culpar a otros de lo que ocurre en su vida. Luego vamos a ver un poco también acerca de esto. El líder, cuando tiene delante un problema, sabe que los problemas no se resuelven, se exprimen. ¿Por qué? Porque detrás de todo líder, de toda oportunidad, de todo problema, siempre hay una oportunidad que el líder sabe sacar.
Si eres de los que solamente ve el problema, te falta el siguiente paso, que es el de saber ver esa oportunidad. Y normalmente no es preguntarse por qué sucede esto, sino para qué sucede esto, para qué ha entrado este problema en mi vida, sabiendo que siempre, sin excepción alguna, hay una oportunidad ahí. El sexto de los puntos del Kaizen, de la mejora del líder, es lidera donde estés plantado. La semana pasada me hacían una entrevista y me preguntaban sobre si era posible liderar en personas que trabajan por cuenta ajena, donde hay cadena de mando, donde hay, digamos, siempre una jerarquía. Y la respuesta es sí. Es decir, el mejor sitio para liderar es el sitio donde estás ahora mismo. Si piensas que yéndote a otro sitio vas a lograr ser el líder que no eres ahora, te estarás equivocando. Porque las mejores lecciones de liderazgo las vas a poder aprender en el lugar donde estás. Es muy tendente pensar si estuviese en otro sitio, si tuviese otro equipo, si tuviese otro jefe, si tuviese otros recursos. Todo lo que ponemos afuera indica que no estamos ocupándonos de lo que realmente ocurre dentro de nosotros. Y repito, todo este paradigma es un paradigma de liderazgo desde el interior. Si hay algo que te molesta allí donde estás, ese problema tiene una oportunidad para ti. Si hay algo, como decimos habitualmente, que no te resulta nada cómodo, que no sabes lidiar con ello, ahí hay una gran oportunidad para ti. Con lo cual, exprime esa oportunidad. Lidera donde estés plantado, porque ahí es donde realmente vas a poder sacar todo el jugo de la situación y pasar al siguiente nivel. Y desde ahí puede ser que cambies de ubicación, que cambies de trabajo, que cambies algo en tu vida, pero no buscándolo para lograr ser más coherente con tu vida, porque esa coherencia que hemos dicho antes, pensamiento, palabra y acción alineados, siempre lo puedes hacer allí donde estés. Y el séptimo y último punto de esta mejora continua, esta excelencia del líder, es que el liderazgo es un viaje sin atajos y sin destino. Esto puede resultar bastante chocante para ese paradigma del querer conseguir cosas, donde siempre hay un objetivo. En el liderazgo no hay objetivo ninguno, es el camino, precisamente el objetivo, es lo que te va ocurriendo cada día, lo que nos hace crecer como líderes, lo que nos hace ser cada día más coherentes en pensamiento, palabra y acción con lo que sentimos. Un líder no busca atajos. Y cuando digo que no busca atajos, es que, como veremos ahora, a veces hay que tomar decisiones difíciles. Y eso normalmente no nos gusta, porque nos tenemos que enfrentar con lo que realmente sentimos. Y ahí es donde está el problema. Tenemos que gestionar nuestras emociones. Y es algo que habitualmente nadie nos ha enseñado a hacer. Nadie cuando éramos niños nos enseñó a gestionar nuestra rabia, nuestro miedo, nuestra frustración, y de adultos nadie nos ha enseñado a hacerlo. Con lo cual, muchas veces, cuando tenemos que decir no a algo y no lo hacemos, es porque no queremos enfrentarnos a esa sensación tan desagradable que todos sentimos al tener, en el fondo, que seguir la verdad de nuestro corazón, a pesar de que a otras personas pueda o no molestarles. Insisto, el liderazgo no tiene atajos, no te puedes saltar pasos y además no tiene un destino final. La excelencia tampoco, no existe límite. Siempre se puede ser mejor, siempre se puede aumentar el liderazgo, siempre podemos ir un paso más allá del punto donde nos encontramos. Y en el fondo, eso lo que hace es cada vez llevarnos más hacia ese crecimiento como líderes. El liderazgo es algo que se gana a pulso. No existen recetas rápidas.
no existe el fast food para el liderazgo. Un líder se hace a fuego lento y ese fuego lento es a base de gestionar en cada momento lo que cada uno sentimos. Porque, vuelvo al principio, la mayor esclavitud es no ser uno mismo. Con lo cual, cada vez que ganamos más esa referencia en nosotros mismos, en hacer lo que realmente queremos hacer, es donde aumentamos ese liderazgo. Como os dije al principio, os voy a lanzar un reto y este es el momento. Y este reto no es otro que el 90-91. ¿Qué significa esto? El reto es que durante los siguientes 90 días dediquéis 90 minutos a una sola cosa. Ahora vamos a ver alguna idea que puede, digamos, inspiraros sobre a qué dedicar ese tiempo. Pero ¿cómo hacer esto? Podéis comprar un Moleskine, una libreta, lo que vosotros queráis. Y cada día anotar qué es lo que hacéis para llegar hacia eso que queréis mejorar de vosotros mismos. Imaginad, por ejemplo, que queréis mejorar vuestra comunicación. Dedicar los próximos 90 días, 90 minutos, al tema de la comunicación o al tema de la toma de decisiones o cualquiera de las cosas que hagáis en vuestro día a día. 90 días, 90 minutos, una sola acción, registrando cada día qué es lo que estáis haciendo. Creedme, es un reto realmente para líderes, porque es muy fácil distraerse e irnos de lo que realmente es nuestra idea. Os diré que si no lo conseguís, no pasa nada. Si no hacéis 90 y hacéis 70, habréis hecho 70 días. Si no son 70 y son 50, habrán sido 50, porque, y esto es muy interesante, la más pequeña de las acciones vale más que la más grande de las intenciones. Por lo tanto, seguid lo que realmente queréis y aunque os desviéis del camino de vez en cuando, retomadlo y seguid con el reto. Con lo cual, este es el reto y para poder ilustraros vosotros mismos en qué es aquello que os puede resultar más interesante, vamos a la última parte de este seminario, que es que podáis evaluar vuestro propio liderazgo. Bueno, y para ello habéis podido descargaros ese folio donde tenéis esto. Estas dos especies de estrellas que tengo a cada lado, una de ellas que habla de vuestra esencia y otra que habla de vuestra maestría. Os voy a explicar cómo lo podéis cumplimentar, ¿vale? Por ejemplo, perdón, vamos hacia atrás, que está ahí, muchas gracias. Imaginad que en este primero hablamos del propósito. Si tenéis muy claro cuál es el propósito de vuestra vida, entonces colocaríais un punto aquí. Sin embargo, si no tenéis muy claro cuál es el propósito, y ahora vamos a explicar cada uno de ellos, pues pondríais aquí un punto. Si no tenéis ni idea de cuál es el propósito de vuestra vida, colocaríais el punto muy cerquita del centro. ¿De acuerdo? Sí que os pido una cosa. Como veis, no hay números aquí. ¿Por qué? No quiero que lo califiquéis, no quiero que penséis mucho. Lo que quiero es que casi vuestro subconsciente es el que dirija el bolígrafo a el punto donde lo queréis colocar. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenéis esa hoja que habéis podido imprimir, que os habéis descargado, y ahora vamos a ver cada una de estas 8 definiciones en cada una de estas 2 estrellas para que una tras otra podáis ir poniendo los diferentes puntos. Por favor, no penséis mucho, sobre todo sentid y dejad que casi vuestra mano vaya directa al punto que sea adecuado para el nivel de cada una de las palabras que están ahí. Vamos con ello. La primera de ellas, hablamos del propósito. Todo líder tiene un propósito. Pasamos al primero, todo líder tiene un propósito. Es decir, ¿para qué hace lo que está haciendo? No por qué, ¿para qué? Cuando tenemos un propósito, por ejemplo, puede ser investigar para curar una enfermedad. Puede ser tener un trabajo que
de un servicio a los demás, o simplemente puede ser algo normal, algo del día a día. No tiene por qué ser salvar a la humanidad, pero sí tener muy claro para qué hacemos lo que hacemos. Y si ese propósito de servicio, además, es para los demás, no solo para uno. Por lo tanto, si lo tenéis claro, puntito. A continuación, lo hemos visto antes, la segunda de las cualidades. Todo líder es radicalmente coherente. Lo que piensa, lo que dice y lo que hace está alineado, siempre y en todo momento. Aquí, circunstancias difíciles. Pensad si cuando tenéis delante algo difícil, lo que habéis pensado coincide con lo que habéis dicho y lo que habéis hecho. Puntito. Tercera cualidad. Un líder siempre se muestra entusiasmado en todo momento. ¿Cuál es la referencia del entusiasmo? Los niños. Un niño no para, un niño siempre está entusiasmado. Un niño, ya lo sabéis, un palo, una piedra, como decían los anuncios, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es vuestro nivel de entusiasmo cada día? Puntito. Siguiente. Un líder va más allá de lo obvio. El que se queda en lo aparente no le está sacando todo el jugo a las situaciones. Toda persona que se cruce en nuestro camino, hasta esa que nos cae tan mal o que alguno puede decir que es una persona tóxica, yo no creo en eso, tiene algo para nosotros. Quien es capaz de ver la perla que esconde cada situación es un líder. Si lo ves siempre, ya sabes, puntito arriba, si no, más cerca del centro. La quinta de las cualidades esenciales nos habla de que un líder es completamente responsable. ¿Qué significa responsable? Habilidad para responder. Todo lo que hacemos y todo, digamos, la respuesta ante cada situación, un líder sabe que es suya. Por lo tanto, todo lo que ocurre después es su responsabilidad. Si os consideráis responsables de todo lo que ocurre en vuestra vida, puntito abajo. Si no, más cerca del centro. Para ser un líder hay que ser muy humano. No me sirven esos líderes con coraza. No me sirven esos líderes que solo muestran imagen de éxito. No me sirven los líderes porque ese tipo de líderes porque no son reales. En la vida hay momentos duros, difíciles, y cuando el líder expresa lo que siente es cuando se conecta con su corazón y con el corazón de los otros. Con lo cual, si eres capaz de dejarte sentir y mostrar tu emoción, es que eres muy humano. Puntito. La séptima de las cualidades es la actitud. La actitud es gratis y nosotros siempre podemos elegir la actitud ante lo que nos pasa. Si nuestra actitud es una actitud de liderar, de no detenernos ante ningún reto, entonces estamos liderando. Si nuestra actitud es la de la queja, la de la víctima, la de echar la culpa a los demás, no estamos siendo líderes de nuestra propia vida. Puntito. Y por último, un líder es claro y transparente. En un líder no hay doblez, está muy unido con esa coherencia, pero además es mostrar, es ser abierto a unas sabiendas de que le van a pedir cuentas por todo lo que hace. Porque de nuevo, para eso es el líder y es parte de ese precio que hay que pagar por liderar. Ya tenemos la primera de las estrellas, la que está a vuestra izquierda, completada. Vamos a ir a la segunda de ellas, que es la rueda del hacer. Porque claro, esa parte del ser, de cómo somos, dentro de este paradigma es muy interesante, pero un líder también hace algo. Con lo cual, lo primero, un líder es experto en algo, en lo que sea, en tratar con personas, en una técnica concreta, en su puesto de trabajo. Un líder es experto en algo. Si te consideras un auténtico experto en lo que haces, puntito arriba. Si no, más cerca del centro. Todo líder es un excelente comunicador. Primero consigo mismo, sabiendo cuáles son las emociones, qué es lo que está sintiendo, y para poder expresarlo a los demás. Porque si no, ¿cómo va a tener personas que le sigan si no es capaz de expresar cuál es su visión, hacia dónde quiere ir, qué es lo que pretende en el mundo? Con lo cual, ¿cuál es vuestro nivel de comunicación?
Puntito. Todo líder es un gran planificador. Como decía Eisenhower, los planes no sirven para nada, aunque la planificación lo es todo. Un líder muestra un camino, aunque después tenga que modificar el camino. Y eso da siempre una gran seguridad a todas las personas que están a su alrededor, porque también se lo da a él. Ojo, sabe planificar, pero también sabe que los planes se pueden cambiar en cualquier momento en función de las circunstancias. Bueno, permitidme beber un poquito de agua y seguimos completando esta rueda. El auténtico líder toma decisiones difíciles. Ningún mar en calma hizo buenos marineros. Un líder se muestra realmente cuando tiene que tomar una decisión difícil. Los que no son auténticos líderes se ponen de perfil ante esto. El líder siempre se posiciona, porque en el fondo, ¿cómo va a liderar si no puede claramente, ante las dificultades, mostrar una decisión? Si somos capaces de tomar esas decisiones difíciles, puntito a un lado, si no, más cerca del centro. La quinta de las cualidades maestras es un gran negociador, ser un gran negociador. Nos pasamos nuestra vida negociando con nosotros mismos, con lo que sentimos y negociando con los demás. Cuanto más maduro es un negociador, mayor es su capacidad de liderazgo. De hecho, el crecimiento personal se demuestra en los momentos de negociación. Por lo tanto, si eres un gran negociador, es que tienes madera de líder. Si no eres ese gran negociador y tienes que mejorar en esa capacidad, quizás sea una sugerencia para ese 90-91, puntito. Vamos allá, que estamos casi terminando. La sexta cualidad maestra es la de que un líder aspira a la excelencia en todo lo que hace. Lo repito, hacer lo ordinario de manera extraordinaria cuando nadie te está mirando. Ese es el punto clave. Si aspiras a que todo en tu vida sea excelente, es que estás en ese camino. Insisto, no es que todo tenga que ser perfecto. No buscamos perfección, eso es imposible. Lo que buscamos es esa mentalidad, ese mindset de excelencia, de mejora continua. Y desde ahí es donde se distingue al líder. La séptima cualidad es que un líder entrega valor y resultados. De nada sirve todo lo anterior si al final no hay un resultado, no hay algo que vaya más allá de lo habitual. Por lo tanto, ¿qué clase de resultados entregas? Si son normales o son extraordinarios. Y por último, un líder sabe celebrar cada instante. Como me gusta decir a mí, la vida es demasiado corta para beber vinagre. Habiendo tan buenos vinos, hay que celebrar cada día y cada momento que estamos aquí. Porque lo he buscado, de hecho esta mañana en internet, y no he encontrado ningún epitafio en la tumba de nadie que diga debería de haber trabajado más. Tampoco nadie ha grabado en su lápida una hoja de Excel. Y desafortunadamente el camión de las mudanzas no vendrá detrás de nuestro féretro. Con lo cual disfrutemos de cada instante de nuestra vida. Habéis hecho toda una serie de marcas, espero que sin pensar mucho, dentro de esas estrellas. Quiero que unáis los puntos que habéis hecho dentro de cada una de esas dos estrellas y eso al final, cuando lo estáis uniendo, os va a dar como dos especies de círculos, ¿vale? La interpretación que hay ahí es que si esos dos círculos son muy grandes, es que vuestra imagen de liderazgo, de autoliderazgo, es amplia. Es como si fuese una bicicleta, ¿no? Una bicicleta que va a toda velocidad. Ruedas grandes, fenomenal. Si los puntos están más cerca de esa zona central y las ruedas, esos círculos son más pequeñitos, la interpretación es que vosotros mismos os veis un gran potencial para crecer. Vais, digamos, de una manera fluida, pero hay ese gran potencial. Lo que suele ocurrir es que una de esas ruedas, o las dos, suele tener algún pinchazo, vamos a decirlo así, algo que realmente es mucho, digamos, está hacia adentro, dentro de ese círculo, ¿no? O de una manera picuda, ¿vale?
Eso tiene un mensaje para vosotros y por eso os pedía que no lo pensaseis mucho, porque es algo que vuestro inconsciente os está diciendo. Quizá eso sea el punto por el que debáis arrancar para poder potenciar vuestro liderazgo, que no me canso de repetir, no es otra cosa que ser coherente en pensamiento, palabra y acción con lo que sentís. ¿Para qué? Para que al final logremos todos tener una vida en paz, puesto que otra cosa buscamos que no sea vivir nuestra vida de una manera absolutamente pacífica y pasar pues, por toda esta vida de una manera que al final, cuando llegue el último momento, digamos que ha merecido la pena vivirlo. Cierro ya el webinar con una historia que es la de Bronnie Ware. Bronnie Ware era una enfermera de cuidados paliativos que estaba en Australia. Los enfermos le confiaban sus últimos pensamientos y ella los recogió en un libro. Y en ese libro, que llamó Los 5 ojalás antes de morir, el primer ojalá, que era el que la mayoría de las personas expresaban, era que ojalá hubiese vivido la vida que yo quería y no la vida que otros quisieron para mí. Pues de eso se trata liderar, vivir la vida que nosotros realmente queremos para nosotros allí donde estemos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que el webinar haya sido interesante y ahora, en este momento, pues vamos a dar paso a esas preguntas que hayáis podido hacer a través de las redes para pues poder responderos o daros feedback de cualquiera de ellas. Con lo cual, por favor, si desde HiVip tenemos alguna de estas preguntas. Vale, Ramón, María nos pregunta ¿por qué dices que hay que pagar precio por ser líder y qué tipo de precio? Pues muchísimas gracias por esta pregunta, María. El precio, el liderar, al final es mostrar nuestra grandeza. Y mostrar nuestra grandeza tiene un precio. Y el precio que hay que pagar para cambiar de quien somos a quien potencialmente podemos ser es dejar de ser quien somos ahora. Permíteme explicarlo bien. Todos tenemos miedos, absolutamente. Cuanto más vamos logrando conquistar nuestros miedos, más nos acercamos a esa grandeza que tenemos, más expresamos nuestros dones y talentos. Y el precio que pagamos es salir de esa zona de confort. El precio que pagamos ahí es el de dejar de ser quien somos y eso automáticamente va a llevar cambios en nuestra vida. Habrá personas que desaparezcan, habrá trabajos que quizá salgan de nuestra vida, habrá cosas que cambien, veremos el rechazo incluso de muchas personas porque ya no somos quienes éramos. En muchos casos ya no seremos tan complacientes, ya no seremos serviciales, ya no estaremos tan en lo que piensen los otros para realmente seguir la verdad de nuestro corazón, que es lo que realmente queremos, porque siempre la conocemos. Por lo tanto, ese es el precio a pagar. Saber que en ese camino habrá cosas que desaparezcan, pero también te garantizo que aparecerán nuevas cosas alineadas con lo que realmente sentimos en cada momento. Por lo tanto, es ese fluir, es esa incertidumbre del viaje que es tan difícil, que tanto nos cuesta, que tan poco nos han enseñado, pero que realmente nos lleva hasta ese otro nivel. Pedro nos pregunta cómo gestionar las emociones. Esa pregunta es excelente, de hecho, y no es publicidad, pero yo doy un taller que llamo el de primeros auxilios emocionales. Mira, seguro que conoces la película Regreso al futuro. Allí, si recuerdas, estaba el DeLorean, ¿no? Esa máquina del tiempo. Entonces, si cogemos esa máquina del tiempo y vamos a nuestra infancia, yo, por ejemplo, recuerdo que me gustaba mucho correr y de una u otra manera siempre acababa en el suelo con algún buen raspón en las rodillas, ¿vale? Ahí tenía muy claro cuál era el ritual. Primero, que no se entere mi madre, porque me iba a echar una bronca por haberme caído con su mejor intención, lógicamente, y a continuación, alcohol, betadine, unas tiritas, 2-3 días molesto, eso luego se pasaba y a por la siguiente. Yo sabía perfectamente qué hacer con la herida emocional, con la herida física, pero nadie me enseñó qué hacer con esas heridas emocionales.
ese miedo, esa rabia, esa frustración que sentía de niño. Si volvemos a coger la máquina del tiempo, el DeLorean, y volvemos al aquí y el ahora, los niños que entonces no sabíamos qué hacer con eso, somos los adultos que cuando discutimos, cuando tenemos en la empresa un problema, en las organizaciones o con nuestra pareja, realmente no somos nosotros los que hablamos, sino son las emociones las que conducen nuestra vida. Y o bien lideramos nuestra vida y nuestras emociones, o nuestras emociones van a ser ellas las que nos lleven a nosotros. La clave, y eso sería, digamos, daría para un webinar muy extenso, pero la clave es gestionar eso que nos sucede. Te doy 3 tips prácticos muy rápidos. El primero, todo lo que sucede en las emociones sucede dentro de nosotros. Nunca le eches la culpa a nadie de lo que está sucediendo dentro de ti. La rabia, la frustración, la alegría, la tristeza ocurre dentro de ti o de mí, no dentro de nadie más. Y solo tú eres responsable, de ahí viene la responsabilidad del líder, de gestionarlo. El segundo tip es que si estás en emoción, no es momento de comunicación. Si sientes alguna emoción, retírate y gestiona esa emoción. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que cuando pasa el tsunami emocional decimos eso de qué bien me hubiera quedado calladito? Pues para que no ocurra eso, ya sabes, retírate y gestiona esa emoción. Y creo que soy capaz de repetir un dicho, digamos, de sabiduría popular, que es ese de que ni prometas cuando estés eufórico, ni respondas cuando estés enfadado, ni decidas cuando estés triste. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí. Vanessa nos pregunta, cuando dentro de la rueda hay algo que despunta mucho, ¿cómo igualamos el resto? Vale, eso que despunta mucho, ahí vamos a hacerlo a la inversa. Pregúntate por qué. Es decir, ¿qué has hecho en tu vida, a lo largo de tu vida, para que algo sea tan extraordinario? ¿Qué es lo que te ha llevado, vamos a decirlo así, a cultivar eso hasta el punto que tú lo ves como auténticamente una fortaleza tuya? Con lo cual, tip número 1, apóyate en esa fortaleza para construir tu liderazgo. Y 2, eso que te ha llevado a ese punto tan excelente, ¿cómo lo puedes trasladar al resto de puntos que quieres, digamos, que cada vez sean más grandes? Ese es un poco el tip práctico de la interpretación de esa rueda. Vale, Antonio nos pregunta de qué forma sencilla podemos potenciar nuestros puntos débiles identificados en las estrellas que hemos construido. Vale, yo en principio, Antonio, te diría que no es punto débil, simplemente un punto en el que quizá hasta ahora no has puesto atención, ¿vale? Porque recuerda, donde pones la atención, donde pones el foco, pones la atención. Y aquello a lo que le pones atención, crece. Repito, donde pones el foco, pones la atención, a lo que le pones la atención, crece. Por lo tanto, si hay un aspecto que realmente deseas comenzar a progresar, focalízate en ello. Recuerda, la sabiduría es el conocimiento llevado a la experiencia. Primero adquiere conocimiento sobre eso y a continuación empieza a llevarlo a los pequeños detalles de tu vida. Esto es como si queremos ser saltadores de altura, tenemos que empezar a hacer pequeños saltos, ¿no? Se trata de esto. Si en este punto que hasta ahora te das cuenta que no has puesto mucha atención, quieres aumentar tu nivel, lo que tienes que hacer es en lo pequeñito, en lo poco a poco, en el día a día, en algo, digamos, que puedas ir, pues como si nos estuviésemos entrenando para correr una maratón. Arrancamos, si empezamos desde cero, corriendo 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, poco a poco, constancia, cada día. Y ese reto 90-91 es pues ideal para esto. Te voy a dar otro tip también muy interesante, que es 60 minutos, digamos, de concentración total. Es decir, algo durante el día que quites absolutamente toda la tecnología a tu alrededor y pongas foco total en ello. Y desde ahí
lo dedicas y avanzas. Espero estar contestando a vuestras preguntas. Si tenemos algún feedback o alguna pregunta más. Sí, Clara nos pregunta qué nos puede ayudar a no estar tan enfocados en el hacer y poder enfocarnos más en el ser. Muchísimas gracias, porque esa es una pregunta que yo creo que es un poco el kit de toda esta cuestión. De manera automática, y lo digo por experiencia porque yo lo he vivido mucho, yo era mucho de hacer. La clave antes de comenzar a hacer, que es el automatismo, que a todos nos sale, es, entre comillas, como ponerse el cinturón de seguridad. Es decir, quieto. La pregunta clave es, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? Insisto, no por qué. ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? Y hacer un sincericidio con uno mismo, ¿vale? Entonces, antes de arrancar, ver ese para qué y conectarte con lo que realmente sientes. Es decir, ¿qué estoy sintiendo cuando pienso para qué hago esto? Por ejemplo, de repente veo que estoy cogiendo el teléfono para llamar a alguien porque le quiero contar lo que me ha ocurrido. En el fondo, estoy llamándole para desahogarme. De nuevo, no hay que poner, hablando por ejemplo de emociones, este es el caso, digamos, del ejemplo práctico. Es decir, no, quieto, antes, cinturón de seguridad, de hablar con esa persona, paro y digo, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Lo estoy haciendo para echarle, digamos, todo esto a la otra persona y tal? Ese no es el camino. Quieto. Primero siento. Y una vez que siento, hago. Porque, y también hago esta pequeña distinción, no es cuestión de no hacer, es cuestión de hacer después de ser. Y ser indica sentir. Primero, siento, desde lo que siento, hago. Y si lo que estoy sintiendo es una emoción muy intensa, si estás en emoción, no es momento de comunicación. Quieta siempre. Primero lo siento, no hago nada, estoy conmigo misma, Clara, siento, y cuando eso pasa, a continuación actúo, o no, porque no actuar también es actuar, ¿vale? Con lo cual, el tip es ese, párate, no ejerzas el automatismo y desde ahí siente y luego actúa. Vale. Elizabeth nos pregunta ¿qué pasa si no es posible liderar donde estás plantado, si lo has intentado? Vale. Yo te digo que sí que es posible. Sí que es posible desde este paradigma. Porque recuerda, es pensamiento, palabra y acción alineado con lo que sientes. Con lo cual Elizabeth, ya te trato con familiaridad y todo, Elizabeth, el punto es, primero, tienes que hacer un sincericidio contigo misma. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y no te engañes. Normalmente la gente nos mantenemos donde estamos por miedo. Y está bien, quiero decir, por lo menos no te engañes. Oye, yo estoy donde estoy por miedo. Con lo cual, si no quieres dar un paso más allá, no te engañes. Si una vez que sientes, ves que realmente ese no es tu sitio, entonces ya puedes avanzar. Pero previamente tienes que ser muy sincera contigo misma, porque la lección que tienes que aprender en ese sitio, probablemente si no la aprendes ahí, la tengas que aprender en otro. Con lo cual, yo siempre digo lo mismo. Lo importante es que ahí donde estés, aprendas la lección que tienes y avances. Si realmente crees que ahí ya no hay nada para ti y tú de manera sincera lo sientes, a continuación déjalo y avanza, porque ahí ya no es tu sitio. Pero antes, insisto, como en la pregunta anterior, cinturón de seguridad, sincericidio contigo misma, no se lo tienes que contar a nadie. Y a partir de ahí, da el paso. Y por último, la última pregunta, Ainhoa nos pregunta sobre herramientas prácticas o dinámicas, ejercicios o algún tipo de material
que nos ayude a trabajar esta temática con personas individuales o grupos de trabajo? Bueno, la verdad es que eso sí que da para un seminario bastante largo. ¿Qué te podría recomendar? Queda un poquito mal decirlo, pero mi libro, El líder interior, tienes varias de estas. Pero simplemente yo te digo, y desde donde yo trabajo, la clave está en arrancar por la emoción. La emoción es el punto clave. Entonces, todo aquello que vaya a las emociones, a cómo gestionar esos miedos, esa frustración, esa ansiedad, todo esto es el punto de partida desde el cual puedes avanzar. Yo te diría, y esto para mí también es una premisa, que las herramientas están muy bien, pero la clave es que la herramienta siempre eres tú. Es decir, nada externo te va a dar ese liderazgo interno. Nada que haya afuera, lo que haya afuera te puede dar el conocimiento, pero la clave siempre está dentro de ti. Entonces, un líder, y por eso decía que se cuece a fuego lento, un líder siempre sabe que la clave está dentro de él. ¿Cómo ir progresando? Siempre hay multitud de herramientas, pero si tengo que aconsejarte algo, mi sugerencia es que arranques por todo aquello que toca las emociones, porque ese, digamos, es ese gran caballo de batalla que no nos han enseñado a gestionar a la inmensa mayoría de las personas y que al final es el que nos hace dar ese salto cuántico en lo que es nuestra vida y nuestro liderazgo. Creo que ya no tenemos más cuestiones, con lo cual, desde aquí, mi mayor agradecimiento a todos los que habéis estado siguiendo en directo este webinar. Las preguntas que habéis hecho, súper interesantes, me han dado oportunidad de ir al detalle, y asimismo también a HiVib por esta tecnología tan excelente que me ha permitido pues, poder transmitiros esta manera, esta forma de ver la vida que es la del líder interior. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo.